En programas anteriores hablamos del hipotiroidismo congénito. En esta oportunidad vamos a profundizar el tema de otra clase de hipotiroidismo que se denomina como adquirido. A lo largo de la vida, luego del hipotiroidismo congénito, pueden ocurrir que aparezca el hipotiroidismo en cualquier momento de la vida, en la infancia o en la adolescencia o por supuesto en la adultez. Pero bueno, dentro del campo infanto-juvenil es muy común el hipotiroidismo en niños y en adolescentes y más frecuente en mujeres que en varones. Fundamentalmente producido por una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis autoinmune de Hashimoto, no importa el término, pero es como que el organismo no reconoce como propia la tiroides y le genera autoanticuerpos que la van destruyendo y pueden llevar a provocar la disminución en la producción de hormona tiroidea y el agrandamiento de la tiroides que se llama bocio. Y va generando una serie de síntomas que a largo plazo uno va a ver que el chico no crece bien, que empieza a estar con mucho sueño, decaído, con la piel seca, por ahí no tiene el mismo atención y rendimiento en la escuela, el cabello se vuelve seco y es fácil de caer, la piel está cada vez más seca, muy somnoliento y la madre dice ya no tiene la actividad que tenía antes. Son todos síntomas que uno hacen pensar que podemos estar en presencia de un hipotiroidismo. A veces aparece el bocio, otras veces no, o sea, el agrandamiento de la tiroides. Esto el pediatra lo sospecha, pide los estudios de la hormona tiroidea, que es la TSH y la T4, y bueno, fácilmente se hace el diagnóstico del hipotiroidismo y se soluciona también con la toma por vía oral de la hormona tiroidea. También puede ser que el hipotiroidismo ocurra porque la glándula tiroidea es más pequeñita o está mal descendida. No aparece en el recién nacido, pero sí aparece a lo largo de la vida cuando ya pasa a ser insuficiente una glándula más pequeñita o que al estar mal descendida, porque la glándula tiroidea viene en la formación desde bebé, desde la base de la lengua, desciende por el cuello y se instala acá delante de la tráquea. Entonces, a veces hay trastornos en el descenso de la glándula y en la formación de la glándula. Y entonces, esa glandulita alcanza hasta un determinado tiempo. Ya después, en la medida que el chico va creciendo, que requiere más demanda de hormona, es insuficiente y aparece el hipotiroidismo. Siempre la gente dice, yo tengo la tiroides que engorda o que adelgaza. Entendiendo por la que engorda el hipotiroidismo y por la que adelgaza el hipertiroidismo, el aumento de la función de la tiroides. Tienen mayor tendencia a aumentar de peso y lo que pasa es que la hormona tiroidea cuando falta genera un mixedema, que es un edema no como el que entendemos nosotros, es como una sustancia gelatinosa que se deposita en el organismo y cuando empezamos a dar la hormona se deshincha, por eso digo la fase abotagada. Hay un edema que llamamos mixedema los médicos, que cuando están hipotiroides está presente y al dar la hormona es como que se deshinchan y bajan un poco de peso. Por supuesto que es algo esto en el aumento de peso, pero no es un aumento desmedido. Generalmente la gente cree que es la que engorda por esto que yo les digo, pero en realidad no es que genere una obesidad muy grande el hipotiroidismo. La conjuntivitis es una de las enfermedades oculares más comunes y que puede ser causada por virus o bacterias. Aunque en muchos casos no se concurre al oftalmólogo, es muy importante hacer la consulta correspondiente para evitar consecuencias mayores. Los grupos más comunes que nosotros encontramos son conjuntivitis bacterianas y conjuntivitis virales. Las bacterianas son aquellas que tienen un inicio tórpido, es decir, es de un día hacia el otro, y generalmente van acompañadas de una secreción abundante, amarillento-verdosa, a veces, como decía recién, en una cantidad abundante que puede pegar las pestañas e incluso no dejar abrir el ojo. Es una conjuntivitis benigna, generalmente cede al tratamiento en 5 a 7 días y generalmente también cura sin dejar ningún tipo de secuela. Esta conjuntivitis, quizás como característica, es que tiende a ser más bilateral que la conjuntivitis de tipo viral. Dentro de las virales tenemos, digamos, aquellas que son adenovirales que están muy de moda en esta época, es decir, ha habido prácticamente una epidemia del último año en la cual hemos tenido muchísimos casos.
tiene un contagio, que comienza por la vía respiratoria, es decir, a diferencia de la bacteriana, que el contacto puede ser más a través de las manos, de prendas, de fundas, de almohadas, de jabones. Esta otra conjuntivitis, el tipo de contagio que tiene es por las gotitas, digamos, microscópicas que uno emite en el momento de que habla. Entonces, es posible de que en un lugar de trabajo, en el colegio, los niños fundamentalmente tengan gran, digamos, contacto con el virus y existan contagios que a veces suelen ser hasta masivos. Esta conjuntivitis suele ser más de tipo una secreción más fluida, una lágrima de tipo más espesa, transparente. Suele agregarse a veces también una conjuntivitis bacteriana, es decir, haría una conjuntivitis mixta. El tratamiento generalmente es un poco más largo, dura aproximadamente 12 a 15 días. Entonces, ¿qué sería el consejo que yo le daría a una mamá? Estar alerta frente a que el niño empiece en una primera etapa, ya sea ardor, la sensación de picazón o la secreción en uno o en ambos ojos. Como medida casera, y está muy acertado, empezamos con el lavadito que se puede hacer con té o con solución fisiológica. Todos lo probamos en 2 o 3 días. En 2 días eso tiene que haber mejorado. Si no mejoró, generalmente, ahí se concurre el médico. En nuestra especialidad, muchos niños vienen derivados del pediatra, es decir, que el pediatra los ha incluso muchas veces hasta medicado, pero sin buen resultado, o lo ve y decide derivarlo directamente al oftalmólogo, y nosotros hacemos el tratamiento pertinente, que habitualmente consiste en antibióticos y, digamos, desinflamatorios tópicos, es decir, en gotas. ¿Qué no hacer? Yo creo que lo que no hay que hacer es lo que la mayoría hace, usar la gota que mamá tenía en el botiquín, que la vecina nos prestó. Es decir, si no resulta la medida casera del lavado a través del té de manzanilla o del té natural, concurrir ya sea a su pediatra o al oftalmólogo para el tratamiento adecuado. Es decir, la leche materna lo que sí tiene, y está comprobado, son inmunoglobulinas. Es decir, así como el niño a través de su amamantamiento incorpora defensas de la madre que están en la leche para no referirse, a nivel de la conjuntiva generaría algún grado de protección inmunológica, pero no tiene capacidad de actuar a nivel bactericida ni de cura. ¿Sí? Es muy común que los bebés devuelvan un poco de leche luego de tomar la teta o la mamadera. Sin embargo, cuando las regurgitaciones son cada vez más frecuentes y continúan luego del año de vida, es necesario consultar con un especialista. El reflujo gastroesofágico es un evento muy común en los bebitos menores de 6 meses y sobre todo menores de 3 añitos. Muchas veces este evento es algo fisiológico. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es esperable en un bebito que tiene un intestino y un sistema digestivo que está en maduración. Para que nosotros nos ubiquemos, tenemos el esófago, que es un músculo como un canalcito por donde entra el alimento hacia la vía digestiva. El primer receptáculo que tiene el alimento es el estómago, y entre el esófago y el estómago tenemos un esfínter. Este esfínter, llamado esfínter esofágico inferior, tiene como función permitir el paso del alimento hacia el estómago y evitar que el alimento del estómago vuelva hacia el esófago. Este esfínter en los bebitos tan chiquititos tiene particularidades de que es muy cortito, no cierra efectivamente por inmadurez y muchas veces es un mecanismo de escape normal en aquellos bebitos que se llenan mucho la pancita de golpe del contenido del estómago hacia arriba. Es decir, que es un fenómeno normal en los bebitos, y muchas veces si el contenido del estómago queda en el estómago y regurgita un poquito el bebé hacia arriba, vamos a tener simplemente malestar en el bebé. Son bebés que por ahí están un poquito más irritables, pero no llegan a vomitar. Cuando este reflujo es severo, puede haber, si es poquita la salida de contenido, lo que nosotros llamamos regurgitación, que es cuando al bebito se le escapa un poquitito de leche cortadita después de la alimentación. Y si este reflujo ya es severo, el bebé va a manifestarlo como un vómito, a veces incluso muy alarmante para los papás porque es un vómito en chorro.
¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el reflujo es un evento habitual? ¿Cómo nos damos cuenta los médicos? Primero, que el bebé no está molesto durante el día, tiene estos 2 o 3 episodios y no está irritable. Y el bebé en los controles viene aumentando muy bien de peso y su desarrollo viene normal. En este caso no nos preocupamos, simplemente les avisamos a los papás que es fundamental que se respeten los tiempos entre una ingesta y la otra. ¿Por qué le digo esto? Porque el bebé el primer mes de vida pareciera que permanentemente tiene hambre, porque tiene un reflejo de succión imperioso, que es lo que garantiza la supervivencia del bebé. Entonces el bebé, le pongamos lo que pongamos, chupete, dedito, tetina, pezón, chupa, chupa, chupa. Entonces las mamás por ahí interpretamos que es hambre lo que tiene el bebé, y en realidad ese es este reflejo. Muchas veces por interpretar mal esto que es hambre, 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 el bebé come, llena su pancita de golpe, y va a tener episodios de regurgitación y vómitos por una cuestión de que no le entra más lechita en la pancita. Entonces es muy importante que se respeten tiempos de por lo menos, si toma tetita, de 2 horas de intervalo a partir del mes de vida entre una tetita y la otra. El primer mes medio que los pediatras tratamos de que sea libre demanda la ingesta, porque el bebé recién nacido se agota mucho en la succión. Entonces por ahí parece que ha estado media hora tomando y dice mamá tomó un montón y en realidad tomó muy poquito, 5 minutos y no se alcanzó a llenar. Pero a partir del mes, cuando el bebé ya empieza con más vómitos porque succiona más y saca más lechita, mínimo 2 horas cuando toma pechito para darle tiempo a que el estómago se vacíe. Y si el bebé está alimentado con fórmula, tenemos que respetar el intervalo de las 3 horas, que es lo que tarda en vaciarse el estómago con las fórmulas lácteas. Si este bebé viene así, el tema de la posición ayuda un montón, es decir, nosotros le vamos a dar la lechita al bebé y no lo vamos a acostar de golpe, y tampoco lo vamos a alzar y le vamos a aprisionar el abdomen, porque ese aumento de la presión hace que el bebé vomite, o el acostarlo de golpe por el cambio de posición también. El bebé tiene que mantenerse lo más posible semisentadito, de esa manera, por una cuestión de gravedad, favorecemos que el estómago se vacíe y siga su lugar y su recorrido el contenido del alimento. Y también es muy importante que el bebé no tenga mucho movimiento al cambiarlo y mucho manipuleo. Habitualmente respetando el tiempo entre una ingesta y la otra a partir del mes de vida y no moviendo mucho al bebé, generalmente cede solito el cuadro y el bebé no tiene tantos episodios de vómitos, que lo que nos preocupa es que el bebé en el vómito pueda broncoaspirarse e irse contenido de la lechita al pulmón, que es lo que tenemos que evitar. Cuando esto se comporta como enfermedad, si nosotros vemos un niño que permanentemente está irritable por los vómitos, es un bebé que no aumenta bien de peso, que tiende a tener movimientos bruscos de la cabecita, que tiende a tener el cuerpito y la cabeza hacia atrás y a incluso a arquearse hacia atrás, porque de esa manera el bebé aumenta el tono del esfínter para evitar el reflujo. Si el bebé empieza a hacer episodios de laringitis, es decir, de disfonía y tos de perrito, o episodios de broncoespasmo de repente en un bebito que no ha estado en contacto con algún agente infeccioso, o episodios de neumonías u otitis, ya hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Momento de ver más fotos en Mundo Bebé. Quédate ahí porque ya volvemos.